Amigos de 18 minutos, bienvenidos a un programa más. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Alex. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, yo soy presidente electo de MPI México y el día de hoy realmente estamos de gala porque tenemos un gran invitado. Él es Sergio Sarmiento. Voy a platicar un poquito de él, aunque realmente no necesita presentación. Él es conductor del noticiero matutino del Heraldo Radio, columnista de la columna diaria Jaque Mate, que se publica en el periódico Reforma, y por si fuera poco, en 20 diarios más. Además, es analista político en el programa Tercer Grado de Televisa. Sergio, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo ves la situación política actual de nuestro país? Yo veo una situación extremadamente complicada porque estamos viendo un cambio de reglas en el que incluso se están eliminando ciertas reglas. Tenemos una legislación electoral desde hace mucho tiempo que nos ha permitido tener alternancia de partidos en el poder, pero el propio presidente de la República tomó la decisión de hacer a un lado estas leyes que, por ejemplo, significarían que no empezaran las precampañas sino hasta el próximo mes de noviembre, y sin embargo no solamente ya empezaron, sino que ya terminaron en las dos principales agrupaciones de nuestro país, la de los partidos oficialistas encabezados por Morena y la del Frente Amplio por México, que es la oposición. El problema es que cuando no tiene reglas, todo se vuelve posible, y eso es lo que estamos empezando a ver en estos momentos. El INE y el Tribunal Electoral decidieron en un principio aceptar que se violaran las reglas. Ahora están tratando de controlar la situación y lo que estamos viendo es una situación caótica. Vamos a ir a una de las elecciones más importantes de nuestra historia, en que vamos a definir el futuro de nuestro país, no solamente por 6 años, sino que me parece por más tiempo. Y lo peor de todo es que estamos entrando a este proceso sin tener reglas claras. Por supuesto, Sergio, si nos pudieras describir un poquito desde tu perspectiva profesional, ¿cómo ves a la oposición el día de hoy? La oposición la veo completamente desdibujada. Para empezar, la decisión que han tomado el Partido Acción Nacional y el PRI de formar una coalición, pues puede tener sentido político, pero es muy difícil conjuntar las ideas del PRI, muchas veces muy añejas, obsoletas incluso diría yo, con las ideas del PAN, que es fundamentalmente un partido conservador. Ya lo hemos visto en el pasado, cuando no hay una congruencia en las ideas, es muy difícil, de hecho, tener éxito en un proceso político. Esto se contrasta con la situación de Morena. Creo que ha habido muchísimos errores de política pública en el gobierno del presidente López Obrador, pero sí han sabido tener una visión conjunta, sí han sabido tener disciplina. Lo que dice el presidente lo repite a la mañana siguiente Claudia Sheinbaum, lo repiten todos los líderes de Morena en las bancadas parlamentarias. Hay coherencia por parte del gobierno y de las mayorías oficialistas. En cambio, en la oposición, lo que estamos viendo es una falta de claridad. Lo único que une a la oposición en este momento es el estar en contra del presidente López Obrador. Y bueno, esto jala algún tipo de votante, quizás un 30, un 35% de los votantes, pero no garantiza un triunfo y sobre todo no garantiza tener una idea clara de cuál debe ser el proyecto de nación de la oposición. ¿Cómo ves el tema de Xóchitl? Porque pues hace, no sé si 2 o 3 meses, pues nadie pensaba que ella se fuera a lanzar a la presidencia, ¿no? Y de repente fue como que un fenómeno y pues ya está como candidata. ¿Cómo ves todo ese proceso y qué posibilidades le ves que pueda ganar? Bueno, a ver, Xóchitl Gálvez, para empezar, es una mujer muy inteligente, es una mujer que sabe reaccionar, que sabe hablar con un lenguaje popular. Esto es importante en estos momentos en la política. Ella no esperaba ser candidata a la presidencia. Curiosamente, al atacarla constantemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador la convirtió en una candidata real. Ahora, en este momento las encuestas están muy claras. En este momento Claudia Sheinbaum tiene por lo menos unos 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez en una posible contienda presidencial. Falta mucho tiempo para la elección, por supuesto, pero empezar con una desventaja tan marcada es muy difícil. Y si vemos los negativos, esto es el número de personas que tienen una opinión negativa de
cualquiera de las candidatas, nos vamos a dar cuenta que el golpeteo constante del presidente de la República en contra de Xóchitl ha tenido éxito. En estos momentos hay un porcentaje muy alto de la población, por ahí cercano al 40% de gente que tiene mala opinión de Xóchitl Gálvez y que dice que nunca votaría por ella. Esto no lo tenía, este rezago no lo tenía Xóchitl Gálvez hasta hace un par de meses, y lo que ha pasado es que el golpeteo constante, tanto del presidente López Obrador como pues de todos sus seguidores, de sus simpatizantes, de sus redes sociales que están muy organizadas, por supuesto que está teniendo un impacto. Sergio, quitando un poquito el contraste con Xóchitl, de manera profesional, ¿tú cómo sientes, cómo ves a Claudia rumbo a estas elecciones? Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente y que antes era independiente. De hecho, lo demostró en sus 3 primeros años de gobierno. Tomó decisiones como la de nombrar a Omar García Harfuch como su secretario de Seguridad cuando se le quería obligar a que tuviera un militar como secretario de Seguridad. Se notó también cuando llegó la pandemia y ella, a pesar de que el presidente decía que no se necesitaban las mascarillas y que decía que esta era una simple gripilla, ella como científica entendió la gravedad del asunto y empezó siempre a utilizar mascarillas para, no solamente para protegerse ella o a las personas que la veían, sino para mandar un mensaje de yo sí creo en la ciencia, que me parece que fue muy importante en ese momento. Sin embargo, las elecciones del 2021 en la Ciudad de México no le fueron favorables. La ciudad se dividió fundamentalmente en 2 partes: el poniente, que votó por la oposición, y el oriente, que votó por Morena, y esto pues generó que se le cuestionara severamente en el interior del partido. Desde entonces, y aparentemente por instrucciones del presidente, ella se ha dedicado, en lugar de presentar ideas nuevas o ideas propias, a repetir todos los días lo que dice el presidente de la República. Yo creo que es mucho más inteligente que eso. Me parece que si llega a la presidencia de la República nos va a sorprender, porque sí creo que es una mujer muy capaz, pero en este momento es muy difícil juzgarla, porque si es alguien que solamente repite lo que dice el presidente de la República, pues difícilmente podemos tratar de tener una idea de realmente cuáles son sus capacidades. Ligando el tema, ¿qué tanto poder crees que pueda mantener el presidente en el próximo sexenio, ya sea si gana Claudia Sheinbaum o si gana Xóchitl? A ver, yo pienso que el presidente quiere retirarse, eso lo ha dicho 1000 veces, no me cabe ninguna duda que lo quiere hacer. Él se siente satisfecho, él piensa que se va a convertir en uno de los mejores presidentes de la historia de México. Su gran ilusión es estar ahí con Lázaro Cárdenas, con Madero, con Benito Juárez, que son sus héroes, y él quiere ser parte de ese grupo selecto de los mejores presidentes de México. Creo que él se va a retirar. Yo no creo que trate de intervenir absolutamente en nada si Claudia Sheinbaum es su sucesora, pero me parece que en caso de ganar la oposición, no veo que vaya pues simple y sencillamente a aceptar la situación. Me parece que él diría que en caso de que llegue a ganar la oposición, afirmaría que hubo un fraude electoral, y si se ratifica de hecho el triunfo de la oposición, seguramente trataría de de hacerle la vida muy difícil a Xóchitl Gálvez en caso de que ella fuera la ganadora por parte de la oposición, y de hecho trataría de impulsar una revocación de mandato. Cuando él estableció la figura de revocación de mandato, no estaba pensando, por supuesto, en él mismo, sino en la posibilidad de que pudiera haber un presidente en el futuro que no fuera de su grupo político. Pero esas serían las intervenciones que yo le vería. Por lo demás, sí tengo la impresión, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum, que es bastante probable, que él decida quedarse en su rancho allá en Campeche, allá en Chiapas, en la frontera entre Chiapas y Tabasco, y que simple y sencillamente pues se convierta así en un personaje al que va la presidenta Sheinbaum, al que van los distintos personajes de la vida política para pedirle consejos. Ese es el papel que yo le veo al presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos años.
Sergio, en términos generales, ¿cómo ves que está terminando su sexenio AMLO? A ver, yo pienso que es un sexenio en el que se han cometido muchos errores. Ha habido algunos aciertos, pero en general ha habido muchos errores. Del lado de los aciertos, por ejemplo, mantuvo finanzas públicas sanas. Esto permitió que cuando llegaron los momentos difíciles, el peso se haya mantenido sólido en lugar de devaluarse como en otros sexenios, pero esto es producto de que mantuvo finanzas públicas sanas, aunque en el último año de su mandato, en 2024, está aumentando el déficit de presupuesto de una forma muy importante. Creo que tuvo éxito en la reducción de la pobreza. Ha habido una disminución de la pobreza que es significativa. Esto en buena medida es consecuencia de sus programas sociales. El problema es que ha tomado medidas que son quizás importantes para repartir subsidios, pero no ha tomado medidas para mantener un crecimiento sostenible en el futuro. A pesar de que México, debido al nearshoring, a esta situación en la que muchas empresas están abandonando China y están buscando otros países en los cuales establecerse, nos está favoreciendo. Ha tomado medidas muy malas en política energética. La construcción de Dos Bocas ha sido realmente un desastre. La producción de petróleo crudo que él dijo que iba a aumentar a 2 millones de barriles diarios ha bajado a 1.6 millones de barriles diarios. Sus obras, bueno, vamos a empezar. La cancelación del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco costó más de 100,000 millones de pesos y no se resolvió el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto el AIFA, que está allá en Santa Lucía, simple y sencillamente porque está demasiado lejos y porque no hay vías de acceso convenientes para ese aeropuerto. La construcción del Tren Maya es un desastre ecológico, pero además es un proyecto que va a perder una enorme cantidad de dinero, ya lo ha reconocido el propio gobierno, porque mientras está extinguiendo los fideicomisos del Poder Judicial, está creando fideicomisos para beneficiar a la Secretaría de la Defensa y darle dinero para aguantar las pérdidas que ya sabemos que va a tener el Tren Maya. En términos generales, si bien ha habido algunos aciertos, yo debo decir que ha sido un muy mal sexenio para nuestro país, para la economía y sobre todo para la vida democrática de nuestro país, sobre todo por los ataques en contra del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial de la Federación. Sergio, hablando del déficit que está aumentando mucho el gobierno que estabas comentando, ¿qué tanto le puede pegar a la economía? Le va a pegar no de inmediato, más bien afectaría al siguiente gobierno. El déficit se había mantenido, a pesar de la pandemia, en un nivel de un 3% del Producto Interno Bruto, 3,5%, que son niveles que se consideran bastante razonables. Va a aumentar este déficit en 2024 a 5% del Producto Interno Bruto. Es importante. México todavía tiene, por supuesto, un nivel de deuda relativamente baja, pero, por ejemplo, el endeudamiento de Pemex, que es independiente del endeudamiento del gobierno, está en los niveles más altos de cualquier empresa petrolera del mundo. Y lo peor de todo es que el gobierno, en lugar de recibir regalías por parte de Pemex, cada vez está usando más dinero para subsidiar el funcionamiento de Pemex. Y esto, por supuesto, nos hace daño como país. El déficit siempre hace daño porque es una nueva forma de endeudarse. Si tú tienes un déficit, solamente puedes cubrir ese déficit imprimiendo dinero, que no lo está haciendo el gobierno, porque el Banco Central, el Banco de México, ha sido muy firme en su posición de no imprimir dinero, pero lo que sí está aumentando es este endeudamiento. Y con el historial que tenemos en México en el pasado, no me sorprendería que tarde o temprano esto genere una reacción. No va a ocurrir en el año que viene, pero le podría pasar al gobierno lo que le pasó a Brasil en la transición entre Lula da Silva y Dilma Rousseff. Mientras estuvo en el gobierno Lula da Silva, en un principio estuvo muy bien en el gobierno, mantuvo finanzas públicas sanas, después empezó a gastar cada vez más,
decidió que Brasil debía llevar a cabo los Juegos Olímpicos y también la Copa Mundial de Fútbol, generó un gasto cada vez mayor y quien pagó finalmente el pato, quien pagó las consecuencias fue Dilma Rousseff, que enfrentó una crisis económica y que después de hecho fue forzada a dejar el gobierno de Brasil. Espero que no le pase eso también a Claudia, pero la verdad es que estamos viendo una repetición de alguna forma del guión de la trama que llevaron a cabo Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil allá a principios allá en los años 90 y principios de este siglo. Sergio, hay un tema que está muy en la boca de todos, se voltea a ver los ojos hacia México y es este tema del nearshoring que tanto se ha platicado. ¿Qué opinión te merece este tema para ti? Yo creo que el nearshoring es una gran oportunidad histórica para nuestro país. De hecho, afortunadamente seguimos teniendo una economía abierta. El presidente López Obrador no rechazó el tratado México-Estados Unidos-Canadá que negoció el presidente anterior Enrique Peña Nieto, sino que lo asumió como propio y estuvo dispuesto a firmarlo. Esto significa que tenemos un tratado de libre comercio bastante bueno. No digo que sea perfecto, pero sí bastante bueno con nuestro principal socio comercial y con la mayor economía del mundo. Y en estos momentos Estados Unidos está en una guerra comercial y política e ideológica con el gobierno de China. Vamos a ver cada vez más empresas que se salen de China y van a buscar otros países. México es el destino ideal para muchas de estas empresas. Sin embargo, por supuesto que para que realmente esta gran oportunidad se convierta en realidad, nosotros tenemos que tomar medidas mejores de política pública. Por ejemplo, la decisión del gobierno de López Obrador de limitar, restringir, incluso prohibir la inversión privada en energía, en petróleo y en electricidad, nos está haciendo mucho daño, nos va a hacer mucho más daño en el futuro. En estos momentos seguimos teniendo suficiente electricidad, pero el hecho está en que no se están construyendo nuevas plantas generadoras en México y tarde o temprano esto nos va a pegar. También tenemos el problema de que el propio presidente ha impedido que entren en operación toda una serie de instalaciones de energía limpia y cada vez las mayores empresas del mundo están buscando energía limpia para cumplir con sus compromisos ambientales. El que México tenga una mezcla de energía bastante sucia, por supuesto, no va a ayudar a que esas empresas se vengan a establecer en el país. Sin embargo, el hecho de que en este 2023 y en el 2024 estemos teniendo crecimientos de alrededor de 3% del Producto Interno Bruto, a pesar de todos los problemas del gobierno de la República, es en buena medida consecuencia de que hay empresas que se están viniendo a establecer en México porque piensan que el nearshoring efectivamente nos da una enorme oportunidad de convertirnos en una gran plataforma exportadora. Sergio, pues muchísimas gracias. Ya hemos llegado a los 18 minutos. Gran conocimiento que nos compartiste y pues te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer. Gracias. Un placer. Amigos de 18 minutos, soy Francisco Rodríguez y Alejandro. Les damos la despedida y muchas gracias por acompañarnos.